tienen en pantalla es una función graficada con lo que se denomina deslizadores en GeoGebra. Deben ver que acá arriba yo tengo varias barritas, ¿sí? Que tienen un puntito marcado, y arriba tienen una letra. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esto está dibujado con, les decía, con lo que se denomina deslizadores. O sea, el mismo programa, a través de los deslizadores, uno puede analizar qué es lo que le pasa a la función, ¿sí? Entonces no voy a dibujar un montón de funciones, sino que con el dibujo de una sola función yo puedo analizar qué hace cada uno de los parámetros, ¿sí? Primero, lo primero que quiero hacer es saber las conclusiones que ustedes han, o las que ustedes han obtenido. ¿Qué hace el parámetro A? Modifica la amplitud. Bien, modifica la amplitud. ¿Y esa amplitud cómo se ve en el gráfico? Como la imagen. Bien, una de las cosas que uno ve es la imagen. ¿Qué otra cosa? Profe, ¿Sí? también la A, dependiendo si está positiva o negativa, Ajá. determina, no sé cómo decirlo, hacia dónde se mueve la función. Por ejemplo, en este caso, Los puntos máximos. que A es positivo, Sí. vemos que cortan los ejes en 0 y crece. Si A fuese negativo, sería al revés. Cortaría el eje y pasaría los negativos. Bien. O sea que podríamos decirlo en forma casera que A da la orientación. Sí, profe. ¿Sí? Bien. O sea que A nos va a indicar cuándo la gráfica o en qué periodos la función está por arriba del eje de las X y en qué periodos la función está por debajo del eje de las X. Eso es lo que quisiste explicar, ¿no es cierto, Male? Bien. Bien, ¿qué otra cosa les parece que indica A? Dijimos la amplitud. ¿Puede ser los puntos máximos y mínimos? Bien, A nos va a dar los puntos máximos y mínimos. ¿Qué parte del punto máximo y mínimo nos da? Está bien lo que estás diciendo, More, pero ¿qué parte nos da? Porque no nos da el punto máximo o mínimo entero. ¿Qué nos da cómo informa? empieza, si es positivo, va a empezar primero por el mínimo. Si era positivo, primero empieza por arriba, pasando el 0, una lomita por arriba y después la lomita por abajo. No sé cómo explicarlo en otra palabra. Bien, eso ya Nos lo indica sí te entiendo lo que una estás parte de la diciendo. coordenada. Bien, lo que yo estaba preguntando es más la respuesta que acaba de dar Ana Paula. Es verdad que nos informa, como dice More, de los máximos y los mínimos, pero nos da específicamente la ordenada de esos puntos. O sea, nos da la coordenada Y de los máximos y de los mínimos. La coordenada X la sacamos de otro lado, pero sí nos está diciendo, que es lo que yo le pregunté a Mateo cuando él dijo amplitud. Acá cuando él dijo amplitud, yo le pregunté, bueno, pero ¿qué significa la amplitud? Que él lo acaba de decir en cierto sentido Morena. La amplitud a mí me indica la altura que toma la gráfica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como me va a dar la coordenada Y de los máximos y de los mínimos, nos va a dar la imagen, lo que me da es este pedacito de acá. O sea, A me indica la distancia que hay. Esperen que tengo que... A me da la distancia que hay entre el eje de las X y el punto máximo. O la distancia que hay entre el eje de las X y el punto mínimo. ¿Está bien? Eso es lo que indica A. Y está bien lo que estaba diciendo recién Juli,
que tiene que ver con lo que dijo Male hace un rato. Male dijo da la orientación, ¿sí? Y Juli terminó de indicar esa orientación. ¿Por qué? Porque si A es mayor a 0, yo tengo primero un máximo y después un mínimo. En cambio, si A es menor a 0, yo tengo primero el mínimo y después el máximo. Pero siempre contando en lo que se denomina la onda patrón, ¿sí? Porque la función seno y la función coseno después son lo que se denominan funciones periódicas. ¿Qué significa que una función sea periódica? Que se va repitiendo, o sea, después del primer periodo se sigue repitiendo. Bien, una función periódica es una función que se repite. Y lo que se repite es lo que se denomina onda patrón, o sea, un solo bucle o una sola rama de la función, que es lo que yo acabo de pintar más o menos de rojo, ¿sí? Ese es el patrón de esta función seno en particular, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es como dijo recién Juli, si este es mi patrón, si A es mayor que 0, tengo primero el máximo y después el mínimo. En cambio, si A fuera menor que 0, yo voy a tener, sí, menor que 0, bien. Voy a tener acá el mínimo y acá en este pedacito el máximo. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna otra característica de A? ¿O son todas las que encontraron? Me parece que son todas las que encontraron. Voy a borrar este pedazo. Bien, veamos si tienen razón. El primer deslizador de acá, fíjense que dice A. Y estoy tomando A igual a 1. Eso significa que cuando yo mueva este parámetro, yo voy a trabajar en particular con la función I igual a A por seno de X. Perdón la letra, pero estoy escribiendo con el mouse. ¿Está bien? Esa es la función que vamos a dibujar cuando yo mueva este deslizador de acá. ¿Está? Fíjense que si yo lo... ¿ven la diferencia entre la roja y la verde? Bien. La verde es la que tiene los deslizadores, por eso es la que tiene los puntitos. La A es la I igual a seno de X solito para que uno pueda ver la diferencia. ¿Sí? Hay una característica que falta, y es que A no puede valer 0. ¿Alguien me puede decir por qué A tiene que ser distinta de 0? Porque no sería una recta. No le tiene amplitud. Bien, si A es 0, me daría una recta. De hecho, fíjense que cuando el deslizador está en el valor 0, la recta, la función verde, digamos, me queda sobre el eje de las Y. Perdón, sobre el eje de las X. Estamos dormidos todavía. Sobre el eje de las X. De hecho, se transforma en una recta constante, porque si Y vale 0, desaparece el seno. Y a mí me queda solamente la función Y igual a 0, que es una función constante. Entonces, esa condición faltó que nosotros pongamos acá. Si bien nosotros estábamos diciendo que hacía A, nos faltó especificar que A tiene que ser sí o sí distinto de 0. Porque si A vale 0, estamos en el orden. Entonces, esperen que... Ay, Elisea se había ido. Si A es positivo, tengo, como dijo Julieta y como dijo Malena, tengo primero acuérdense que nosotros estábamos mirando desde aquí hasta aquí, espérenselo. No se los agrando porque si no se me va a ir lo de la pantalla. Fíjense que tengo A vale 0,5 y tengo primero el máximo, después el mínimo.
Si yo lo hubiera llevado para el lado de los negativos, tengo primero el mínimo y después el máximo, como decían Malena y Julio. ¿Sí? De ahí, como decía Mateo, tenemos la altura y tenemos la imagen. La imagen no sé si la dijo Mateo o alguien más, pero tenemos la imagen. Porque fíjense que la verde ahora arranca o tiene su mínimo valor a la altura del menos 0,5 y tiene su máximo valor a la altura del 0,5. ¿Dónde lo van a ver acá? Fíjense que está marcado este puntito y este puntito, ¿sí? Lo vamos a hacer un poquitito más grande para que lo vean. El punto C y el punto D. Fíjense que si yo busco acá en la pantalla el punto C, lo tengo acá, tiene coordenadas 1,57 menos 1. Y C está a la altura de I igual a menos 1. Cuando yo me voy a A igual a menos 2 y vuelvo a chequear C, la coordenada es menos 2, que es lo que decía Morena, y es lo que me va a marcar la imagen de que mi dibujo tiene un valor mínimo en el menos 2 y un valor máximo en el 2. ¿Está bien? Entonces, esa función verde que yo tengo ahí tiene imagen desde menos 2 hasta 2. ¿Está bien? ¿Vamos bien de ahí? ¿A queda comprendido? Sí. Entonces vamos a borrar todas las cosas que hice. Desde que aprendí a usar el anotador, ahí. Entonces volvamos a su posición original. Ahí, así no molesta. ¿Qué hace B? B solito. ¿Profe? Sí. B es el valor de la fórmula que indica la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que aparece esa onda base dentro de 2pi. Bien. B indica la frecuencia. En realidad, más que la frecuencia... Es la pulsación, creo que se llamaba. Bien, se llama pulsación, más que frecuencia. ¿Escribí bien frecuencia? No, me falta una R. Lo veía raro. Ahora sí, ¿no? Frecuencia o pulsación. Que es, como decía Male, indica la cantidad de ondas que entran en 2pi. ¿Está bien? Entonces, 2pi arranca o comienza acá y termina acá. ¿Está bien? En este caso en particular, B está tomando el valor 1. B está acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea que estamos trabajando con el segundo deslizador. Mali dice que indica la cantidad de ondas que entran en 2pi. Eso significa que si yo a B lo pongo en el valor 2, ¿qué va a pasar? Van a entrar 2 ondas en 2pi, digamos. Bien, o sea que si acá tengo una sola montañita y un solo pocito, si yo llevo a B a 2, voy a tener 2 montañas y 2 pozos. O sea, voy a tener montaña, pozo, montaña, pozo. ¿Está bien? Veamos. ¿Ven la verde? Efectivamente ahora tengo una onda completa y tengo una segunda onda completa. ¿Está bien? Y si yo lo llevo a esto a 3, ahora tengo 3 ondas completas. Fíjense que tengo montaña, pocito, una vez,
montaña Pocito una segunda vez, montaña Pocito una tercera vez. ¿Está bien? Profe, Sí. ¿y por qué se toma solo hasta 2pi? Se toma hasta 2pi porque si vos mirás el gráfico original, que lo llevemos para que se te superpongan, fíjate que ese tramo que yo marqué en rojo es el tramo que se repite. Entonces, todo lo que pasa en este espacio de 0 a 2pi, vuelve a pasar desde 2pi hasta 4pi. Y vuelve a pasar en la siguiente parte. O sea, es lo que se denomina tramo patrón. Fíjate que eso que yo marqué en rojo, lo vuelvo a tener repetido acá, lo vuelvo a tener repetido acá. Entonces, todo lo que yo analizo entre 0 y 2pi es lo que posteriormente se repite en todos los otros espacios que pasan. Por eso es como una función periódica. Es una función que si yo le analizo el pedacito este que va entre 0 y 2pi, yo voy a poder analizar toda la función después, porque toda la función va a ser repetitiva y va a ser igual. Ahora, vamos a terminar de contestar por qué entre 0 y 2pi. Porque si yo dibujo una circunferencia trigonométrica, ¿sí? O una circunferencia común, y a esa circunferencia la meto dentro de ejes coordenados, no me va a salir muy derecho. Bueno, ustedes hagan de cuenta que está derechito, que los ejes están prolijitos, bellos y divinos, ¿sí? Nosotros sabemos que en el sistema circular, el giro es 2pi. ¿Está bien? Que sería la vuelta completa. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier ángulo que yo dibuje acá, supongamos que yo te dibuje este angulito de acá. Cuando yo dé o sea, este angulito que si yo medirá, supongamos, le pongamos 45 grados, ¿sí? Cuando yo dé una vuelta completa, y yo haga toda la vuelta y vuelva a armar el angulito, le va a volver a pasar lo mismo, porque vuelvo a caer exactamente en el mismo lugar. Y si vuelvo a dar desde ese punto otra vuelta completa, le vuelve a pasar exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué se toma entre 0 y 2pi? Porque de acuerdo al sistema circular, la vuelta completa o el giro completo mide 2pi. Entonces, para la función seno solita, el periodo es igual a 2pi. ¿Se entiende, More? Sí, sí, sí. Bien. Entonces vamos a borrar este manchancho que hice. Bien. Entonces, nosotros decíamos que entonces B me va a indicar la frecuencia o me va a indicar la pulsación. Si me indica la frecuencia o la pulsación y yo muevo el deslizador, ahora voy a tener dos ondas adentro de ese dibujito, de ese espacio entre 2pi. Entonces B, además de decirme la cantidad de ondas, si bien no la va a indicar al 100%, va a colaborar con otra cosa que cambia la función. ¿Con qué más nos va a colaborar? Profe, ¿Sí? creo que eso a lo que usted se refiere es la distancia que existe entre el inicio y el fin de un periodo. Bien. Y tiene una fórmula que es D igual a 2pi sobre B. Bien, bien, Mari. Buena conclusión. B, entonces, también nos va a permitir encontrar el largo de la onda. ¿Por qué dije a medias o dije parcialmente hace un rato? Porque la frecuencia o pulsación sí es B solito.
¿sí? O sea, B me dice cuántas veces entra la onda. Pero B no me va a dar el largo de la onda. B me va a permitir encontrar el largo de la onda. Es como, se podría decir, como una partecita necesaria para encontrar el largo de la onda. No me la da 100%, pero me va a permitir encontrar. Y me va a permitir también encontrar otra cosa más, que tiene que ver con algo que dijo More en A. ¿Qué cambia? Aparte del largo de la onda, aparte de la pulsación. ¿Cada cuánto se repite esa onda? ¿Puede Bien, ser? cada cuánto se repite, que tiene que ver con el largo de la onda. O sea que tampoco me lo va a dar B solito, sino me va a permitir sacar cada cuánto se repite. Y vuelvo a insistir, tiene que ver con algo que planteó More en el análisis de A. More, ¿vos te acordás que habías dicho? Sí, De que que, marcaba los puntos máximos y mínimos. bien, fíjense que el rojo tiene un máximo acá. Pero la verde no tiene un máximo ahí. El máximo cambió de lugar. De igual manera, el rojo tenía una raíz acá. Fíjense que si bien B tiene también una raíz ahí, tiene otra al medio. Entonces, ese B también va a permitir, no lo va a dar específicamente, pero va a permitir encontrar la coordenada X de máximo, mínimo y cero. ¿Sí? No me lo va a dar así, no es que yo voy a mirar B y ya voy a saber cuál es la coordenada, como me pasaba con la coordenada I y A, pero sí, depende el valor de B, es que esa coordenada X va a cambiar. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. ¿Alguna duda de B? ¿Profe? Sí. Yo creo que, bueno, esto que usted está planteando acá, de que es como que se mueven los puntos máximos y mínimos, Sí. en realidad creo que está relacionado con, o sea, otro de los valores que nosotros podemos sacar a partir de las fórmulas es el desfase, es decir, como en qué ángulo empieza y termina la función, y desplazar eso sobre el eje X. Y bueno, el desfase se calcula con el valor, el término independiente de la función y B. Entonces, acá en realidad lo que se mueve es el desfase. Y al moverse el desfase, obviamente, altera los puntos máximos y mínimos. Bien. Pero fíjate que esta no está desfasada. Y sin embargo, sí se modificaron los máximos y los mínimos. Porque, ¿qué pasa? Vamos a trabajar con esto. No es lo mismo tener esta hoja arrugada así, que arrugarla todavía más, ¿sí? Entonces, ve lo que hace es aumentar la cantidad de pliegues. Al aumentar la cantidad de pliegues, queda como todo más compactado. O si B es menor que 1, si B es menor que 1, ¿sí? Es como que la estira, ¿sí? Y quedan menos cantidad de pliegues. Si bien B me va a permitir calcular el desfase es cómo se mueve la onda, ¿sí? ¿Me lo va a permitir calcular? Sí, pero de todas maneras, aunque la onda no esté desplazada, va a haber un cambio en los máximos y los mínimos. ¿Por qué? Porque al estar más estirada o al estar más compactada, aparecen más cantidad de máximos y mínimos o menos cantidad de máximos y mínimos y por lo tanto van a cambiar también de lugar.
O sea, tiene que ver con las dos cosas. Con los máximos y mínimos solos, cuando C vale 1, o tiene que ver también con el desfase cuando el otro parámetro toma algún valor determinado, ¿sí? ¿Por qué cada 2pi? Bueno, les acabo de mostrar que 2pi porque es el giro completo cuando yo tomo una circunferencia, ¿sí? O sea, la circunferencia tiene un giro completo de 2pi, por eso es que todo el análisis o todo el intervalo patrón va desde 0 hasta 2pi, y eso es el periodo que se repite. A ver, ¿todas las funciones tienen el mismo periodo? No, porque si a mí me entran 2 ondas en este periodo, o sea, si b vale 2, y entran 2 ondas, en realidad mi periodo repetido es pi. ¿Por qué me salgo de la onda? Porque esos ceros y esos máximos no dependen solo de b, sino dependen de otro parámetro más, que es el valor que está sumando o restando, ¿sí? Entonces, al depender de las dos cosas, cuando yo calculo el periodo o el largo de la función, eso va a cambiar. ¿Está? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver qué hace. Fíjense que yo le puse P y no le puse C. ¿Por qué? Porque el programa, GeoGebra en este caso, no me permite a mí trabajar con deslizadores en función de otra variable que no sea un número. O sea, el deslizador yo no lo puedo poner como pi, pi sobre 2, pi sobre 4, sino que lo tengo que poner como un número real. Entonces yo, en lugar de escribir el C que ustedes tienen, ¿sí? Ustedes analizaron C, yo estoy analizando P por pi. O sea, mi deslizador toma nada más que el numerito que está multiplicando a pi. No sé si se entiende. Si ustedes tienen, por ejemplo, en su trabajo práctico, pi, para mí, P vale 1 porque está multiplicado por pi. Si ustedes tienen el análisis de C como pi sobre 4, para mí P vale 1/4. Y está multiplicado, fíjense en la fórmula, por pi. Acá está la... No se las puedo marcar. Pero acá donde tengo el cursor, fíjense que dice f de x igual a 1 por seno de 1x más 0 pi. O sea, esa variable p es el numerito que está multiplicando a pi. Entonces, si ustedes dibujaron pi sobre 4, p va a valer 1/4. Si ustedes graficaron menos pi sobre 2, p va a valer menos 1/2, y el pi está afuera. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Entonces, salvado eso, ¿qué hace C? Hace que sea de función, como decía Mare. Bien. O sea que Sí, el desplazamiento, el digamos, eje horizontal. Bien, ese C tiene que ver con el desplazamiento horizontal si está solo. ¿Qué significa si está solo? Si no hay B, C me va a indicar específicamente cuál es el desplazamiento, ¿sí? O sea, en este caso en particular, que B vale 1, ¿sí? Si yo muevo P a 0,5, fíjense que mi función se movió 0,5 unidades hacia la izquierda. O sea, el signo de C me indica el movimiento, pero me lo indica en sentido contrario. Si C es positivo, me muevo a la izquierda, y si C es negativo, me muevo a la derecha. ¿Está bien? Entonces, C es 0,5, me moví 0,5 unidades hacia la izquierda. Si C vale 1, en realidad si C vale pi, me muevo 1 unidad a la izquierda.
Si C vale menos 0,5, fíjense que mi onda se va moviendo hacia la derecha tantas unidades como le indica C. Pero eso pasa, ese desplazamiento tan taxativo o tan puntual, se da cuando C está solito. Perdón, acá puse S. Cuando C está solito. Porque si C está acompañado de B, no va a ser tan simple ese desplazamiento, ¿sí? Porque ese desplazamiento horizontal en realidad depende tanto de B como de C, ¿sí? Entonces lo vamos a escribir a eso. El desplazamiento completo depende de B y C. O sea que Male no estaba errada cuando Vale dijo que B tenía que ver con ese desplazamiento, tiene que ver con ese desplazamiento, porque ese desplazamiento va a depender tanto de C como de B, porque fíjense que si yo modifico B y lo llevo a 2, y modifico también C, el desplazamiento cambia también, ¿sí? Porque fíjense ahora, C está en 0,5, pero desplazó nada más que un cuarto. ¿Por qué? Porque también dependió de B. ¿Está bien? Entonces el desplazamiento depende de ambas cosas. ¿Qué pasó? Ustedes analizaron cada una de las variables por separado. Hicieron solo A, solo B, solo C. Pero yo también puedo combinar ambas cosas y ver qué pasa cuando yo junto A con B, A con C, B con C, ¿sí? Y hacen cosas diferentes. Entonces, C también, ¿qué me va a dar? ¿O en qué va a colaborar? Si junto con C manejan el desplazamiento, C también va a permitir encontrar ¿qué? El ángulo de fase, como Bien. donde inicia la onda. Que es el ángulo de fase. Y también me va a permitir encontrar los máximos, mínimos y ceros. ¿Por qué? Porque los máximos, mínimos y ceros dependen tanto de B como de C. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, si yo muevo C solito, la onda se mueve. Cuando muevo hacia la derecha, o sea, cuando muevo valores positivos, la onda se va hacia la izquierda. Fíjense que es como, pareciera como que viaja. Y cuando me voy a valores negativos de C, la onda se desplaza hacia la derecha. ¿Está bien? Y cuando C vale 0, la onda queda en el mismo lugar sin desplazarse. ¿Está bien? ¿Queda más o menos entendido C? Bien. ¿Qué hace D? D es la más fácil. Desplazamiento vertical, de arriba a abajo. Bien. D es el más fácil. D hace desplazamiento vertical. Y no solo hace desplazamiento vertical, sino que, fíjense que C era, si me iba a valores positivos, se desplazaba a la izquierda. Y si me iba a valores negativos, se desplazaba a la derecha. O sea, es como que funcionaba al revés. D es coherente. ¿Qué significa que sea coherente? Que si D es mayor a 0, va para arriba. En cambio, si D es menor que 0,
va hacia abajo. ¿Está bien? O sea que es coherente con el signo que tiene. Cuando D toma valores positivos, fíjense que la función va subiendo. Y cuando toma valores negativos, la función va bajando. O sea que D, ¿en qué va a colaborar también? ¿Profe? ¿Sí? Puede ser para... si es que es necesario, nos piden el eje de simetría. Vuélveme a repetir, Male, porque no terminé de entender, se cortó. Que si es que nos lo piden, por ejemplo, en el análisis de una función, nos puede ayudar para encontrar el eje de simetría. ¿Pero es simétrica la función? ¿Sí? ¿Respecto de quién? O sea, por ejemplo, cuando la función se encontraba en 0, el eje de simetría sería el eje de las X, y al desplazarlo para arriba o para abajo, esa línea se mantiene, solo que toma otro valor que ya no es 0. Pero si yo hablo de simetría en respecto al 0, si yo dibujo la recta X igual a 0, todo lo que pasa arriba debería pasar abajo, y no pasa. O sea que no hay una simetría. Una simetría significa tener esto. Si yo tengo esto para arriba, tengo exactamente lo mismo hacia abajo, cosa que no le pasa al seno. El seno tiene una onda y la otra viene a continuación, pero no está abajo. Entonces, tiene un tipo de simetría, pero no es una simetría con respecto al eje X, una simetría más complicada. Es una simetría denominada simetría central. O sea, si yo marco este puntito, todo lo que pasa para acá, pasa para allá. No hay un eje de simetría, sino hay un punto de simetría. Fíjense que si yo dibujo una recta que pase por ese punto, lo que está acá toma exactamente el mismo valor, pero en sentido negativo, de este lado. O sea, no tiene una simetría, vos me estás planteando una simetría axial, pero si yo hablo de simetría respecto al eje X, yo debería tener, en lugar de esto, una simetría como la que plantea Male, es una simetría así. Ahí tendría una simetría respecto del eje X. Todo lo que da en rojo arriba, lo tengo exactamente igual de abajo. Esa es una simetría respecto del eje X. ¿Sí? Esperen que Mal está con el... Profe, ¿y qué término tengo que usar si yo quiero referirme a ese eje X? Porque yo, en el trabajo que yo hice, yo puse eje de simetría refiriéndome a X, y no sé qué palabra puedo reemplazarla. En realidad sería... que vos más que simetría estás hablando de dónde estás centrado. Vos acá es como que tenés la función centrada y tenés, digamos, parte del gráfico para arriba y parte del gráfico hacia abajo como equilibrado, ¿sí? Tenés la mitad del gráfico arriba y la mitad del gráfico abajo, en cambio este está todo completo arriba. Esperen que vuelvo esto a su lugar original porque si no, no lo vemos.
lo tengo todo completo arriba, o si es negativo, lo tengo todo completo abajo. En realidad eso tiene más que ver con la positividad y la negatividad. Ajá. En el gráfico que yo tengo acá, tengo una parte que es positiva, no sé si se acuerdan de los intervalos de positividad y de negatividad. Tengo una parte que es toda positiva, que es esta, y tengo una parte que es negativa, que es esta. Esa es la alarma de que llegamos a horario, así que ya los dejo en libertad. En cambio, esta de acá es toda negativa, porque toda la onda está del lado de abajo. Y si yo dibujo algo que está, o sea, tiene más que ver con la positividad y negatividad que con la simetría. ¿Sí? O sea, el eje X, digamos, es el que marca positividad y negatividad. Entonces, cuando yo desplazo y logro que la onda esté completa de abajo, ¿sí? Va a ser toda negativa. Entonces, cuando yo la voy subiendo, lo que van a ir cambiando son los intervalos de positividad y de negatividad. Porque fíjense que, esperen que borre un poquito porque es un manchancho. Ahí creo que se ve mejor. La positividad y la negatividad es lo que cambia, porque fíjense que la onda roja es positiva desde 0 hasta pi, y es negativa desde pi hasta 2pi. En cambio, la verde es negativa desde 0 hasta la coordenada de f, que es 0,78, más o menos pi sobre 4. Es positiva desde f hasta g, es negativa desde g hasta l, y es positiva desde l hasta m. Entonces, lo que van a cambiar son los intervalos de positividad y de negatividad. ¿Sí? ¿Profe? Sí, Anita. Capaz que lo que se refiere mal es el eje de referencia. O sea, nosotros lo tomamos así. Bien, como eje de referencia me gusta más, o sea, sí es un eje de referencia X, en el sentido de, como yo les decía hace un rato, la roja tiene toda media onda arriba y media onda abajo. En cambio, si yo tomo como eje de referencia X, la verde está completamente para abajo. Como eje de referencia sí lo pueden tomar, pero no como eje de simetría. ¿Sí? No me quiero pasar mucho. ¿Tienen alguna duda? O si no, lo vamos charlando en el modo. Y lo que sí, en el video tienen en particular, o sea, no tomé la teoría, porque dije la teoría la explicamos. En el video tienen cómo grafican ustedes cuando está A, cuando está B y cuando está C. O sea, la idea de este es, bueno, si yo la tengo completa y la tengo así como la estoy escribiendo en rojo, ¿cómo hago para dibujarla? ¿Sí? En función de lo que sé de los parámetros. ¿Sí? En función de cómo sé que actúa B, C y A, cómo la dibujo. El límite máximo, el límite mínimo, cómo saco el desplazamiento, y cómo saco los máximos, los mínimos y los ceros, para poder graficar una ondita, y a esa después moverla y desplazarla. ¿Sí?